Mensaje, ya dije yo, tanto sufrimiento que pocos saben tu verdad. No hay sabiduría en el mundo, no hay entendimiento en el mundo. Por eso pasan las cosas que pasan. Todos quieren seguir bailando, que los carnavales, que hermoso, que lindo. ¿Pero acaso saben lo que dicen las Escrituras? Jesucristo dijo, así como estaban bailando, tomando, dándose en casamiento, regocijándose, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Nos está dando una señal de cómo Jesucristo va a actuar pronto. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Por eso estamos aquí. Por eso aceptamos su llamamiento, porque es muy importante que lo entendamos. Cuando estudiamos el libro de Proverbios, nos damos cuenta que está repleto de dichos sabios. Mucha sabiduría hay en el libro de Proverbios. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿quién es sabio de acuerdo al libro de Proverbios? ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? O bien, ¿cómo Proverbios define la sabiduría? La sabiduría que es de lo alto. Estoy hablando de la sabiduría de Dios. Empecemos pues viendo algunos pasajes que tienen que ver con la sabiduría según Dios, no con la sabiduría humana. Ya vamos a ver cómo Dios compara la sabiduría, su sabiduría, con la pobre o ignorante sabiduría del mundo. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Dice, Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría. Eso es lo que está haciendo el mundo actualmente, con sus fiestas, con sus bailes, con todo lo que hace. Aquí tenemos entonces la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Quién es sabio y entendido? El hombre que teme a Dios, dice la Biblia, es sabio. El hombre que teme a Dios es sabio. Acabamos de leerlo. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 11 y versículo 30. Dice Proverbios capítulo 11 y versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Aquí vemos que hay una similitud entre el justo y el árbol. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Seguramente muchos me estarán diciendo, estarán pensando, bueno, yo no puedo ganar almas, eso le corresponde al ministro, ¿no es cierto? Pero no es así. Sabio es aquel que gana almas para Dios. Nosotros podemos hacer mucho con esto. Parte de nuestra obra consiste precisamente en atraer a las personas con buen ejemplo. Esto se refiere entonces a todos, nos involucra a todos, y principalmente a los pescadores de hombres que son los ministros y los pastores. De modo que aquí tenemos una segunda definición de lo que es la sabiduría. El que gana almas, ese es sabio. Otra escritura, Proverbios capítulo 12 y versículo 15. Proverbios capítulo 12 y versículo 15. Fíjense cómo compara aquí Proverbios 12, versículo 15, la necedad con la sabiduría. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Por eso el mundo hace lo que hace. El mundo tiene un comportamiento necio.
Y hay palabras todavía mucho más duras, como las vamos a ver. Mas el que obedece al consejo es sabio. Mas el que obedece al consejo es sabio. Todo aquel que obedece el sano consejo es sabio. El sabio no cuestiona el consejo. A veces con una pequeña reprensión. A veces nos enojamos, ¿no? Me ha dicho esto, no, me siento mal. No, yo no voy a obedecer. No es así. El sabio no cuestiona el consejo, mientras que el necio lo rechaza. Si alguien rechaza un buen consejo, es porque no es sabio, sino es necio. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Vayamos a otro pasaje. Proverbios capítulo 14 y versículo 6. Proverbios capítulo 14 y versículo 6. Qué interesante este pasaje. Dice, Proverbios 14, 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Por qué? Porque el escarnecedor se burla, es ofensivo. Y Dios no le da sabiduría a esa persona. Mas el hombre entendido, al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Mas al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Un hombre que entiende directamente las Escrituras es sabio. Nosotros, creo yo, todos nosotros, entendemos fácilmente lo que dicen las Escrituras. Entonces, estamos aplicando los conceptos de la sabiduría de Dios. Y por eso, nosotros no nos cansamos en practicar la sabiduría de Dios. No nos cansamos, porque entendemos las Escrituras, porque sabemos lo que dicen ellas, porque sabemos cómo nos reprenden, porque sabemos que no podemos nosotros meternos en aguas turbulentas, en aguas sucias. Vemos entonces que las Escrituras nos proporcionan las respuestas que necesitamos conocer. Pero no solo es este libro en particular, Proverbios, que nos da las respuestas, sino que la sabiduría se encuentra esparcida por todas las Escrituras, por toda la Biblia. Empecemos por ahora a ver qué es lo que dice Jesús con relación a la sabiduría. ¿Qué es lo que nos dice el Maestro de Maestros? ¿Qué es lo que nos dice el Maestro de Galilea? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo define Él la sabiduría? Dios en la carne. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Aquí Jesucristo está empleando un símil. Un símil. ¿Qué es un símil? Un símil es aquella figura retórica que compara dos cosas diferentes entre sí. Repito, un símil es una figura retórica que compara dos cosas diferentes entre sí. Y Jesucristo utiliza el símil en este pasaje. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjense lo que está diciendo, y las hace, no las escucha solamente, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No es que el hombre prudente, todo hombre prudente, vaya y edifica su casa sobre la roca. No. Está utilizando un símil. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos, aguas turbias, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Está comparando dos cosas diferentes. Nos está comparando con una buena construcción espiritual que nosotros tenemos. Que vienen aguas turbias, vientos y todo, y no nos hacen caer. Porque estamos fundados sobre la roca. ¿Cuál es nuestra roca espiritual? ¿Cuál es? Jesucristo. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, ¡ah, caramba! Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato. La palabra insensato en el griego es moros, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. Jesucristo no está hablando en términos físicos al utilizar este símil, sino está hablando en términos espirituales. Y a Pablo nos dijo en su sermoncillo que cuando caemos nosotros en pecado es como dejarnos arrastrar por esas aguas turbias. Y si morimos en nuestra condición, no tenemos ni opción de resucitar en la primera resurrección. Es muy grave desobedecer a Dios. Dios quiere obediencia absoluta de nuestra parte. Jesús nos enseña que sabio es aquel que después de oír pone en acción lo que aprendió. Jesús dice que sabio es aquel que después de oír pone en acción lo que aprendió y obedece todo lo que ha aprendido. La palabra insensato, como acabo de decir, viene del griego moros, que significa aburrido, necio, insensato e ignorante. Eso significa. Fíjense cómo Jesucristo está utilizando estas palabras. Aburrido, necio, insensato e ignorante. Jesucristo nos está diciendo que todo aquel que rechaza sus enseñanzas carece de sabiduría, no es sabio, porque actúa imprudentemente sin premeditación como un ignorante o un indocto. Muchos de los que rechazan las enseñanzas de Cristo se justifican a sí mismos mediante sus razonamientos insensatos, pese a que a sí mismos se consideran ellos sabios, aunque en realidad son todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchos dicen, no, yo no. ¿Qué voy a estar leyendo la Biblia? ¿Qué voy a estar...? No. Yo soy el sabio. No sabe que es un necio, un ignorante. Jesús vuelve a utilizar otra vez la misma palabra moros en Mateo capítulo 25 y versículos 1 al 3. Ahí vuelve a utilizar otra vez Jesucristo la misma palabra moros, que algunas Biblias lo traducen como insensato. Mateo capítulo 25 y versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Vamos a ver. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro objetivo? De casarnos con Jesucristo en su venida, ¿verdad? Por ahora somos novia de Cristo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí está la palabra moros. 5 eran prudentes y 5 eran moros. Necias, insensatas, imprudentes, ignorantes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Sabemos lo que significa el aceite, el Espíritu de Dios. Apagaron el Espíritu, sus lámparas se estaban apagando. Se descuidaron. Inclusive las sabias también estaban medio adormecidas, pero ellas mantenían su lámpara encendida, estaban con el Espíritu de Dios, mientras que las necias, las ignorantes, no.
Esta parábola nos muestra total falta de preparación de las vírgenes insensatas en relación con la venida de Cristo. Por eso él dice que los que no se preparen apropiadamente, de hecho son necios e insensatos. ¿Cómo andamos en casa? ¿Cómo andamos en casa? Por eso, los que son del mundo se van detrás de la insensatez del mundo. Hay que bailar y hay que emborracharse. Vamos, no hay problema. Lo cual los conduce irremediablemente a la perdición. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a ver. He aquí un ejemplo de la insensatez del mundo. Vamos a ver un ejemplo de insensatez del mundo. Mateo capítulo 24 y versículos 38 al 39. Mateo capítulo 24 y versículos 38 al 39. A ver, ¿qué nos dice? Esto lo vemos acá, lo vemos en los carnavales, lo vemos en el Año Nuevo, lo vemos en la Navidad, lo vemos en muchas ocasiones, en las entradas esas famosas del Gran Poder, qué sé yo. Cochabamba también hace lo mismo. Mateo capítulo 24, versículos 38 al 39, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, festejando, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está. El maestro de Galilea nos muestra que los insensatos e ignorantes solo piensan en congraciarse con la corriente de este mundo. Bailan todos, yo también. Se emborrachan todos, yo también. Y por tanto, no están preparados para la venida de Jesucristo. Y por ese motivo, no podrán escapar del castigo que se viene. He aquí la prueba de lo que estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dije que esto es una prueba, y aquí está la escritura que comprueba todo lo que yo estoy mencionando. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ellos ya sabían. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Listo? Y no escaparán. Ahí está. Es una seria advertencia, ¿verdad? Debemos tomarla con mucho cuidado. Necesitamos remar más contra la corriente de este mundo para salir airosos del camino en que nos encontramos. Todo aquel que sigue la insensatez del mundo piensa que sus creencias y prácticas religiosas son mejores, pero lamentablemente están muy equivocados. También sabemos que los fariseos y escribas se exaltaban a sí mismos como muy sabios. Con sus filacterias se paraban en las esquinas, levantaban la cabeza y todo el mundo les rendía pleitesía. ¡Oh, qué santidad! Se hacían ellos como muy conocedores de la religión judaica.
Pero ¿cómo Jesús los consideró a ellos en realidad? ¿Con qué ojos los vio Jesús? He aquí la respuesta. Mateo capítulo 23 y versículo 17. Mateo capítulo 23 y versículo 17. Dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos rechazaron las enseñanzas de Cristo porque solo querían seguir sus propias tradiciones. Y eso el mundo hace exactamente lo mismo. Ellos habían añadido, fíjense lo que hicieron ellos. Ellos habían añadido 1521 reglamentos a la ley sabática. No había nada que añadir, pero ellos añadieron 1521 reglamentos a la ley sabática. Y respecto a la ley de Dios, los escribas añadieron 248 preceptos afirmativos y 365 preceptos negativos, haciendo un total de 613 preceptos añadidos. Jesucristo jamás iba a obedecer tales mandamientos de hombres. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Por eso Jesucristo en Mateo 23 los llama 7 veces hipócritas. La misma Biblia nos muestra que la sabiduría del mundo es hipocresía, porque aparentan una cosa que ni ellos mismos las cumplen. Así es. Estamos analizando y balanceando dos cosas: la sabiduría de Dios y la necedad del mundo. Acabamos de ver entonces cómo Jesucristo define lo que es la sabiduría y la necedad del mundo. Vayamos a un segundo punto. Y el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, ¿quién es sabio y quién es necio? Para el apóstol Pablo, ¿quién es sabio y quién es necio? Veamos lo que nos dice Pablo. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Para alcanzar la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está cómo está definiendo el apóstol Pablo lo que es sabiduría. ¿Para qué nos hace falta la sabiduría? Para alcanzar la salvación. Porque sin sabiduría no vamos a alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la única fuente espiritual que nos provee sabiduría de lo alto. Nadie más puede hacerlo. Efesios capítulo 5 y versículos 15 al 16. Continuamos con Pablo, a ver qué nos dice esta vez. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo dice que sabio es aquel que teme a Dios, cuidando por dónde camina, y que sabe aprovechar bien el tiempo, escudriñando cada día las Escrituras. Y usted, querido hermano o querida hermana que me escucha, ¿cuántas veces a la semana dedica su tiempo para estudiar y repasar las Escrituras? ¿Me puedes responder? ¿Cuántas veces a la semana dedica su tiempo para estudiar y repasar las Escrituras?
Pablo nos hace entender que los días que vivimos son cada vez peores y por tanto necesitamos ser más sabios. También Jesús dijo al respecto: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Basta cada día con su propio mal. Mateo capítulo 6 y versículo 34. Los días son cada vez peores. Y estamos empezando solamente a ver esto. Vamos a ver cosas mucho peores todavía. Una de las cosas que ya me está preocupando a mí, yo no sé por qué, es que el planeta Tierra está cambiando de posición. Sabemos que el eje de la Tierra está a 23 grados inclinado para las 4 estaciones del año, pero ahora está sufriendo otra inclinación. No saben, los científicos no entienden por qué. Resulta que los polos están cambiando de posición. Si cambian los polos de posición, ¿qué va a pasar? Tal como está ocurriendo en este momento en Europa, en Rusia al menos, y también en Canadá. Las nieves son tremendas, son fuertes. Nadie sabe por qué tanta nieve. El calor en otros lugares son tremendos. Y si cambia el eje, por supuesto el anillo de fuego se va a activar. Ya hemos visto ayer un pequeño terremoto ahí en Oaxaca de 7.2 a 12 kilómetros de profundidad. Y ha tenido hasta anoche, hasta esta mañana, 150 réplicas. ¿Qué está pasando en el mundo? Los tiempos son peores. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Con sabiduría. También el apóstol Pablo nos describe el mal comportamiento de ciertos tipos de necios e ignorantes. El mal comportamiento de cierto tipo de necios e ignorantes. Romanos capítulo 1 y versículos 21 al 23. Romanos capítulo 1 y versículos 21 al 23. Romanos capítulo 1 y versículos 21 al 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está. Y cambiaron, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que el mundo hace. A partir de ahí, Pablo va describiendo la horrible degeneración de los seres humanos. Sus razonamientos insensatos no produjeron nada bueno en sus vidas, sino solamente la disiparon inútilmente. Eso se encuentra en Romanos en el capítulo 1 y versículos 24 al 32. Ustedes léanlo y repásenlo por su cuenta. Tercer punto. Y el apóstol Santiago, ¿de qué manera distingue al sabio y al entendido? El apóstol Santiago, ¿de qué manera distingue al sabio y entendido? ¿Cómo lo distingue? Santiago empieza el tema explicándonos de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Qué dice Santiago, el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesucristo? Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Cuando uno duda, cuando uno no está seguro de que Dios nos puede proporcionar mayor sabiduría para salvación, tal como Pablo dijo, entonces nosotros estaríamos dudando. Y si dudamos, Dios no nos va a dar nada. Eso es lo que está diciendo las Escrituras, no lo digo yo. Santiago capítulo 3 y versículos 13 al 17. Santiago 3, versículos 13 al 17. Alguien puede decir, bueno, yo estoy actuando con sabiduría. Muy bien, perfecto. A ver, veremos ahora qué dice esta escritura. Santiago 3, versículos 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo Jesucristo nos va a recompensar? Por nuestras obras. He aquí vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso dice Jesucristo en su venida. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. A veces somos expertos en esconder la verdad. Escondemos y no la decimos. Todo aquel que esconde y no dice lo que está ocurriendo, no sabe que la verdad va a ser descubierta en su momento. ¿Cómo van a quedar esas personas que nunca dijeron la verdad? ¿Cómo van a ver esas personas que socaparon la mentira? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría del mundo es así, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, de Dios, es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está pues Santiago definiéndonos lo que también es la sabiduría según él. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Para el apóstol Santiago, sabio es aquel que realiza sus obras incansablemente, no se cansa, no se rinde, mostrando sinceridad, mansedumbre y buenos frutos. A una persona que yo la veo, automáticamente me doy cuenta si está haciendo eso o no. Se nota por los frutos que lleva. Se nota. Acuérdense lo que dijo Juan el Bautista, cuando también utilizó el símil para comparar los árboles con los hombres. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Lucas capítulo 3 y versículo 9. Lucas capítulo 3 y versículo 9. Aquí están las palabras de Lucas. Dice, Lucas 3, 9. Y también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se lo echa al fuego. Ese es el destino de los insensatos. Juan dice que debemos mostrar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Su talento era suficiente como para conocer el corazón humano, porque estaba lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, acuérdense, como un verdadero ministro de justicia que siente amor por sus hijos fieles, a quienes indica la manera de arrepentirse para producir las evidencias espirituales.
Él da por sentado que debe ser un arrepentimiento sincero, genuino, profundo. Y en los siguientes versículos advierte el peligro en caso de que el arrepentimiento no sea una experiencia genuina. Eso se encuentra en Mateo en el capítulo 3 y versículos 5 al 8. Ustedes pueden leerlo después. Mateo 3, versículos 5 al 8. Cuarto punto. ¿Cuál es el contraste entre la sabiduría de Dios y la de los hombres? Ya hemos visto algunos puntos, pero vamos a seguir mostrando más. ¿Cuál es el contraste entre la sabiduría de Dios y la de los hombres? Sabemos que la sabiduría de Dios se encuentra expresada en toda la Biblia, mediante la única verdad que nos ha sido revelada por Dios. No hay dos verdades, hay una sola. Tal como el caso de la siguiente escritura. Veamos qué dice la escritura. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Qué interesante esta escritura. Qué buena escritura es esta. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Qué cosa! ¿Cómo contrasta la sabiduría de Dios con la necedad de los hombres? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él mismo es sabiduría porque sus enseñanzas así lo son. Para los judíos el evangelio era y continúa siendo un verdadero tropezadero. ¿Acaso están de acuerdo con nosotros? No. Y para los gentiles del mundo es locura. Mientras que para el verdadero cristiano, Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. Gracias a Dios que muchos de los cristianos asimilaron finalmente estas enseñanzas. Hechos capítulo 18 y versículos 8 al 10. Hechos capítulo 18 y versículos 8 al 10. Dice, Hechos 18, versículos 8 al 10. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Ahí está. Entonces el Señor dijo a Pablo, versículo 9, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿No será que Dios también dice lo mismo con nosotros ahora? ¿Que tiene mucho pueblo en esta ciudad? ¿Cómo complementamos las Escrituras nosotros? Ya lo dijimos. ¿Quién estaba detrás de las enseñanzas de Pablo? ¿Quién estaba detrás? Jesucristo, por supuesto. ¿Quién está detrás de las enseñanzas de las Escrituras? Jesucristo, por supuesto. De esa manera, los corintios aceptaron la sabiduría de Dios, es decir, la salvación a través de la cruz de Cristo. Pero para los incrédulos e insensatos, la misma sabiduría sigue siendo locura para ellos, porque no la entienden. Porque están llenos de filosofías paganas, todas ellas muy alejadas de la sabiduría de Dios. Así es. Según el mundo, fíjense lo que voy a decir ahora, según el mundo, la eficacia del Evangelio no cuenta con una explicación
intelectual. Voy a repetir. Según el mundo, la eficacia del Evangelio no cuenta con una explicación intelectual, porque no armoniza con su idea de lo que constituye la verdadera sabiduría. Claro, nunca va a coincidir. Por más que los hombres lo llamen locura, el Evangelio continúa siendo poder de Dios. Punto. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos capítulo 1 y versículo 16. ¿Cuándo no? El incansable Pablo, aquel más pequeño de todos los apóstoles, no se rinde en enseñar. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Definitivamente esto nos compete a todos, queridos hermanos. La sabiduría del mundo ignora y rechaza la evidencia irrefutable de la creación de Dios. Voy a repetir otra vez. La sabiduría del mundo ignora y rechaza la evidencia irrefutable de la creación de Dios. Lo vamos a ver y lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar. Romanos capítulo 1 y versículos 20 al 21. Romanos capítulo 1 y versículos 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, por favor, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por favor, entendamos lo que estoy diciendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios estableció, creó el universo. Lo que era invisible se hizo manifiesto. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo veo a científicos con poderosos lentes que están viendo hacia afuera, o mandan muchos satélites afuera para ver las profundidades del universo. Saben lo que es el universo, por eso no tienen excusa, como dice la escritura que acabo de leer. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso David, en uno de sus salmos, dijo lo siguiente: hay un científico moderno que dicen que es la continuación de Einstein. Se llama Stephen Hawking. Él tiene una enfermedad que lo mantiene en silla de ruedas. Él no cree en Dios. Pero él tiene muchas teorías sobre el agujero negro, por ejemplo, y otras teorías. Bueno, ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué sorpresa la que se van a llevar un día, ¿verdad? Salmos 138, versículo 8. Vamos lo que dijo David. Salmos 138 y versículo 8. Dice, Salmo 138, versículo 8. El Eterno cumplirá su propósito en mí. Está hablando David. El Eterno cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Eterno, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La creación del Dios vivo como ser supremo es única, es grandiosa y maravillosa, porque fue creada según su divina voluntad, la cual se encuentra revelada en las Escrituras.
También debemos asimilar la importante advertencia que nos dejó el rey Salomón. Claro. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 6. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, dice: no dejes que tu boca te haga pecar, no bebas esas aguas turbias y sucias, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué? ¿Por tu descuido? Este pasaje exige mucha reflexión de nuestra parte. Por favor, vuelvan a leerlo, Eclesiastés 5, 6. También el profeta Isaías reconoce a quién nos creó, quién fue nuestro creador. El hombre ignora, por supuesto, el hombre necio no sabe. Isaías capítulo 64 y versículo 8. Isaías 64 y versículo 8. Isaías 64 y versículo 8 dice: ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Por supuesto, no es el lodo sucio, nosotros un barro que lo moldeó Dios mismo. Y tú, el que nos formaste. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Somos independientes? ¿Podemos hacer lo que queremos? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos formó? ¿Hacia dónde nos está llevando Él? Hechos, capítulo 14, versículos 15 al 17. Pablo tuvo que advertir a muchos hombres inconversos de esta manera. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17, dice, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto a ellos hay. Les está mostrando a ellos la creación de Dios. Os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Versículo 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Claro, ignorantes. Pocos hombres decían que la tierra era redonda. ¿Y qué decían los ignorantes? No, la tierra es plana. Si sigues hablando que la tierra es redonda, te vamos a quemar en la hoguera. Eso hacían. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos las lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo los exhortó a que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquellos hombres necesitaban entender que todo lo que el hombre tiene es gracias a la provisión de Dios, porque Él suple todo lo que necesitamos para vivir con lo necesario. Dije la lluvia. ¿Acaso Dios hace llover también sobre los malos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Ahí está. Hechos capítulo 17 y versículos 24 al 28. Hechos capítulo 17 y versículos 24 al 28. Sabiduría de Dios, eso es lo que necesitamos, hermanos.
entender por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, por qué vamos a ir al reino, por qué Jesucristo nos quiere llevar al reino, por qué, cuál es la razón. Hechos capítulo 17 y versículos 24 al 28. El Dios que hizo al mundo y a todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Por favor, entendámoslo bien. No habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, todos los que practican la idolatría eso hacen. Figuras, piedras, madera, cualquier cosa. Pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da toda la vida y aliento y todas las cosas. O sea, Él más bien nos da todo. Versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¡Qué cosa! Por eso estamos en el mundo. Somos ilimitados en el mundo, ¿no? Tenemos límites para vivir. Nos ha dado orden de los tiempos. No podemos cambiar nosotros eso. Versículo 27. ¿Por qué razón ha hecho esto? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que busquemos a Dios. Para que entendamos cuál es su propósito. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Eso somos. Somos parte del linaje espiritual de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso muchas personas nos están escuchando. Porque todos nosotros somos parte del linaje de Dios. Y al rechazar lo que afirman estos textos, aquellos que propagan la sabiduría humana, los científicos de este mundo, muestran su rebeldía contra la muy obvia realidad de la creación de Dios. Porque sencillamente no hay otra explicación de la existencia de este mundo y del hombre mismo. No hay otra explicación. ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué este mundo? ¿Por qué el universo? Las llamadas explicaciones de los científicos del mundo, entre comillas, solo muestran que ellos carecen de entendimiento y del propósito divino. No saben. Lo voy a demostrar, dije, ahora lo demuestro. Por ejemplo, cuando los científicos hablan de viajar a la estrella más cercana de nuestro sistema solar, se refieren a la estrella Próxima Centauri, es decir, la tercera estrella que se encuentra en medio de Alfa Centauri A y Alfa Centauri B. Son 3 estrellas. Esta estrella está girando alrededor de las 2 estrellas. Esta estrella se encuentra a 4.22 años luz. 4.22 años luz de la Tierra. Considerando que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo, resulta que la distancia a la que se encuentra esta estrella respecto de la Tierra es casi 40 billones de kilómetros. No entendemos esta cantidad. Si piensan que se puede viajar a la misma velocidad del Apolo 10, por ejemplo, que fue de 40,000 kilómetros por hora, el Apolo 10 fue la única nave del programa de lanzamientos que tenían los Estados Unidos, que fue impulsada por la Tierra gracias a su posición, y pudo alcanzar la velocidad de 40,000 kilómetros por hora, que es una tremenda velocidad. Bueno, si nosotros pudiéramos, dicen los hombres, los científicos, si pudiéramos alcanzar esa velocidad, tardaríamos en llegar a la estrella Próxima Centauri, nada menos que 113,930 años.
repito otra vez, si alcanzamos esa velocidad, podríamos llegar a la Alpha Centauri nada menos que en 113.930 años. Y no hay error en los cálculos, lo he verificado, está bien los cálculos. Y solo estamos hablando del viaje de ida. Solo estamos hablando del viaje de ida. Esto requeriría contar con miles de generaciones de astronautas dentro de la nave. Unos mueren, nacen otros, esos crecen, tienen hijos, vuelven a crecer y así, miles de generaciones para alcanzar la estrella. En términos humanos, eso es prácticamente imposible. No se puede. Pero anteriormente ya los científicos también dijeron que se puede viajar a Marte, que está a 50 millones de kilómetros. Según los científicos que siguen investigando, dicen, es un viaje de ida, es imposible volver. ¿Ven? No tienen sabiduría, no tienen entendimiento, no saben. Este sencillo ejemplo nos muestra que el hombre por sí solo jamás va a lograr sus propósitos, debido a que no ha entendido el propósito de la creación de Dios. ¿Para qué Dios ha hecho un universo tan grande que se está expandiendo cada vez más a la velocidad de la luz? Mientras que las Escrituras destilan sabiduría pura. Las Escrituras destilan sabiduría pura, la cual debemos entender. Romanos capítulo 8 y versículos 21 al 22. Romanos capítulo 8 y versículos 21 al 22. El capítulo de la esperanza, ¿no es cierto? Romanos capítulo 8 versículos 21 al 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación misma está esperando nuestra redención. Está esperando nuestro cambio de seres físicos a espirituales cuando venga Jesucristo. Ahora fíjense lo que voy a decir. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la velocidad de desplazamiento del ángel Gabriel desde el trono de Dios hasta llegar al profeta Daniel? ¿Se acuerdan? Esto está en Daniel 9:21. Su velocidad fue de billones de veces superior a la velocidad de la luz. Y esto solo el Espíritu nada más puede lograrlo. Es decir, que el ángel Gabriel prácticamente voló a la velocidad del pensamiento. ¡Tac! ¿Y quién es el autor de esta maravilla? El libro de Salmos nos da la respuesta. Salmos capítulo 102 y versículo 25. Salmos 102 y versículo 25. Dice, desde el principio, Salmos 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. El salmista reconoce quién es el maestro de todo. Y los cielos son obra de tus manos. Vayamos a Hebreos capítulo 1 y versículo 10 ahora. Hebreos capítulo 1 y versículo 10. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El salmista y Pablo dicen lo mismo. Por favor, hermanos, entiéndanlo. Dios quiere hacernos parte de su maravillosa sabiduría, la cual es muy diferente al pensamiento humano alejado de Dios. Es decir,
que existe un marcado contraste entre la sabiduría de Dios y la pobre sabiduría del mundo, la cual es insensatez. Por eso, ahora doy la razón final. Por eso, cuando venga nuestro Rey de Reyes, Jesucristo, con poder y gran gloria, los santos resucitarán ya convertidos en seres espirituales y hechos como ángeles. ¿Por qué digo como ángeles? Porque eso dice Mateo 22:30 y Marcos 12:25. Léanlo ustedes. Y los seres humanos ya convertidos en espirituales, tendrán la capacidad de desplazarse por el universo a la velocidad del pensamiento, porque llenos del Espíritu de Dios van a sentir su poder dentro de sí mismos. Para eso fuimos creados, por eso estamos siendo salvos. Esta maravillosa verdad ocurrirá cuando todos los que fuimos llamados por nuestro amoroso Padre hayamos culminado exitosamente la carrera espiritual que todavía nos queda por delante, hasta convertirnos en legítimos vencedores del reino. De eso se trata, ser sabio y entendido según Dios.